Bendiciones, hermanos, qué bueno poder estar una vez más en este video de enseñanza y que podamos revisar todas estas cosas que tienen que ver con el sacerdocio Melquisedec y un nuevo sacerdocio, un nuevo tipo de sacerdocio que ha sido establecido ya a través de Jesucristo, y que nosotros podamos entonces profundizar en él, caminar en aquello y al desarrollarlo también ir siendo transformado a la imagen genuina del Cristo. Por muchos años la iglesia se ha centrado en el sacerdocio de Leví, y si bien es cierto es un sacerdocio legítimo, también es un sacerdocio que ya terminó su etapa, ya terminó su obra de trabajo. Y por lo tanto, simplemente es como revisar un archivo arqueológico, en donde veo lo que fue, pero que ya no será, y que de alguna manera solo me sirve como para información o para conocimiento general. Pero lo que está establecido en este tiempo es el sacerdocio de Melquisedec, que ha sido traído a nosotros a través de Jesucristo. Y es por eso que necesitamos tener este tiempo de enseñanza acerca de Melquisedec y profundizar un poco más de lo que hemos entendido alguna vez acerca del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias por la bendición que tenemos de venir a ti y aprender de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Pon en nuestro corazón entendimiento, revelación, para poder comprender cada una de las cosas que tienes para revelarnos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos entrega de poder venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para comenzar, quiero que vaya conmigo a Mateo 12:25. Mateo 12:25. Y quise poner aquí un cuadro, un poco de algunas cosas que vamos a ver, para tenerla siempre presente mientras vamos conversando, ¿sí? Y lo primero que necesitamos centrarnos tiene relación con lo que ya hemos visto en el video anterior acerca del vientre y la semilla. ¿Se acuerdan que el vientre y la semilla es el diseño original en Melquisedec y es el diseño original en el hombre desde el día en que fueron puestos en la tierra y que fueron puestos en el huerto? Este era el diseño para ellos. Pero este diseño se dividió, se partió, ¿sí? Con la caída, cuando vino la separación, es verdad, del espíritu con todo el ser del hombre, cuando vino la separación de Dios con los hijos, y cuando vino esa separación del cielo con la tierra, también queda esta separación de la semilla y el vientre. Es decir, hombre y mujer separan, ¿verdad?, las diferentes características de Dios que habían sido puestas en ellas, en estas personas, y entonces Adán y su mujer quedan en diferentes posiciones y por lo tanto el diseño queda cada uno en diferente lugar. Pero el diseño original que tenemos aquí, que vendría a ser la casa, ¿verdad?, la habitación que debían ellos formar, estaba compuesto por el vientre y la semilla. Entonces esto es importante verlo porque el vientre y la semilla no solo es un diseño, sino que es una habitación, generan una habitación donde se produce algo, que en este caso es la voz que está en la semilla, en el vientre se produce y va generando una habitación o una casa, una dinastía, si se quiere decir. Ahora, vaya conmigo a Mateo 12:25. Mateo 12:25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este versículo es importante para poder revisar esto que acabamos de decir. El vientre y la semilla habían quedado divididos, ¿verdad? Y por lo tanto no iban a permanecer, sino que su futuro era ser asolados, porque la casa estaba dividida contra sí misma. Esta palabra Dios la usa para hablar incluso de cuando la acusan de hacer liberación por el mismo espíritu con el cual él estaba quitando a ese demonio. Y entonces el Señor dice: no, eso es imposible porque ninguna casa dividida contra sí misma puede permanecer. Y esto tiene relación muchísimo con el diseño del hombre y la mujer, cómo quedaron entonces separados y divididos. Quedó esta habitación, esta casa,
dividida. Así que Dios, para poder nuevamente traer el diseño original, tiene que implantarlo una vez más a través de un hombre que tenga la fe suficiente para recibir esta unción, para recibir esta dimensión, que es el sacerdocio de Melquisedec, pero a la vez es el diseño también de la semilla y el vientre. Ahora, vaya conmigo a Salmo 135. Salmo 135, 19. Dice así: Casa de Israel, bendecid a Jehová; casa de Aarón, bendecid a Jehová. ¿Por qué leemos este versículo? Para poder revisar y tener claridad de cómo las casas, en este caso dice casa de Israel o casa de Aarón, bueno, en otro versículo dice casa de David, en otro versículo dice la casa de José, por ejemplo. Pero este término casa no tiene que ver con la estructura física, ¿verdad?, de una casa, de un edificio en sí, sino tiene que ver con la habitación, tiene que ver con la dinastía, con la familia, con una genética que se desarrolla en comunidad. En este caso, la casa de Jacob es todas las tribus de Jacob que salen de él, ¿verdad? Sus esposas, sus hijos, en fin. Entonces, cuando el vientre y la semilla están unidos, generan esta casa, y cuando se separan, entonces destruyen esta casa. De alguna forma se divide la casa, y tal como dice el Señor, su consecuencia es que esa casa queda asolada. Ahora vuelvo al punto. Dios, para traer de nuevo una vez más su simiente, Él necesita establecer una habitación. Él necesita de nuevo establecer un hábitat porque la ha perdido. Su habitación estaba en los hombres, en este caso Adán y su mujer. Ahí estaba la habitación de Dios, pero esa habitación ha quedado dividida, esa casa ha quedado asolada. Así que Dios tiene que establecer de nuevo un lugar donde empezar a construir su propia casa. Génesis 12, 17. Ahora vaya conmigo a Génesis 12, 17. Entonces Dios elige a Abraham y su casa. Sabemos que Abraham no podía tener familia. Lo vimos también en el video pasado de cómo Abraham tenía este problema, ¿verdad?, de esterilidad. Él y su mujer no habían podido nunca tener hijos, así que sí era un problema de esterilidad en ellos, no solo de la edad que tenían. Bueno, después se agregó el tema de la edad, porque ya tenían suficiente o demasiada edad para tener hijos, como ellos bien lo decían, sino que también había un problema de esterilidad porque aún en la juventud no habían podido tener hijos. Entonces, Dios escoge a Abraham porque Abraham tiene la fe para recibir la unción de Melquisedec, y en esta unción de Melquisedec que Abraham recibe cuando come el pan y el vino, cuando Melquisedec sale a su encuentro, le da de comer el pan y el vino, ¿sí?, y él recibe esta autoridad de Melquisedec, esta regencia y este sacerdocio en él. Pero a la vez también esto incluye a Sara como una casa. Así que Dios, para poder vivificar el vientre de Sara, lo vimos también en el video pasado, el Señor lo que hace es ir donde Sara, hablar con ella, ¿verdad? Cuando va con los dos ángeles y Abraham los recibe, vemos que él le dice incluso: quédense en mi casa, les dice así, hospeden en mi casa. Y estos ángeles y el Señor se quedan ahí, comen con Abraham, y el Señor en ese momento vivifica el vientre de Sara con una palabra de fe. Ahora, Génesis 12, 17. Esto es un poco antes del episodio con el Señor en la tienda. Dice Génesis 12, 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Cuando dice a su casa, ya sabemos que es la habitación, la dinastía, la familia, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. En este episodio vemos que el faraón toma a Sara, la lleva a su casa pensando que era soltera. Abraham no le dice que era su esposa por miedo a que lo maten, y entonces en algún momento cae una plaga sobre toda la casa de Faraón porque él estaba contaminando su casa al pervertir, al trastocar la habitación de Abraham. Entonces Dios está protegiendo la habitación de Abraham, ¿sí?, de la contaminación, y para esto tiene que proteger obviamente a Sara.
Y entonces vemos este episodio y es interesante porque dice que la plaga vino sobre la casa de Faraón por haber trastocado la casa de Abraham. Ahora, el mismo Génesis, vamos al 18, que es cuando el Señor ya se va a la tienda de Abraham y le habla del hijo a Sara. Dice 18:14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es la palabra de fe que el Señor soltó, una palabra profética a la vez, y de fe, que suelta sobre el vientre de Sara, sobre su espíritu, y a la vez sobre su vientre para vivificarlo. Hebreos dice que Sara por la fe pudo dar a luz, y su vientre, siendo estéril, tuvo vida para dar a luz un hijo, para engendrarlo. Entonces, este es ese momento en donde Dios vivifica la habitación de Abraham, ¿verdad? Para que él dé a luz, entonces, una casa. La casa de Abraham se va a transformar en la habitación que Dios va a escoger. Ahora, Génesis 18:19, un poco más abajo, vemos que después de este episodio, el Señor toma a Abraham, ¿verdad? Y le habla acerca de Sodoma y Gomorra. Dice Dios mismo en el 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces Dios tenía entendimiento en su omnisciencia. Él sabe que Abraham va a guardar la casa para Dios, ¿sí? Él dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, yo sé, dice el Señor, que Abraham va a cuidar la habitación para que yo entonces pueda cumplir sobre él todo lo que le he prometido. Yo sé que él va a llamar a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que guarden los caminos que yo le he enseñado y anden en justicia. Luego dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Bueno, aquí le está hablando obviamente de la destrucción. Y el Señor llega a esta conclusión. Tengo que contarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Tiene derecho a escucharlo porque yo sé que él va a guardar la casa. Y aquí hay un episodio interesante. Lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra va a trastocar a una de las personas que es muy cercano a Abraham. Y esa persona es Lot. Ahora, Lot es un ejemplo de alguien que trastoca la casa, que destruye la casa, y al trastocar la casa obviamente está afectando el diseño original del vientre y la semilla. El diseño original, vuelvo a decir, del vientre y la semilla es el que conforma la casa, la habitación. Génesis, un poco más, Génesis 13:12. Vaya conmigo a Génesis 13:12. Un poco más atrás, cuando Abraham se separa de Lot, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Cuando llegó el momento de separarse, ¿verdad? La Escritura dice que Abraham le dio a elegir a Lot, y Lot decide ir al lugar que supuestamente era más fértil. Ahora, la Escritura dice que poco a poco se fue acercando a Sodoma, sin reconocer o sin querer ver que la gente de Sodoma era gente mala en gran manera en contra de Dios. O sea, era gente muy rebelde, era gente contaminada en todos los sentidos de la perversión contra Dios. Y aún así Lot se va a esa llanura porque él quiere surgir, quiere progresar, y este es un punto interesante, porque se ve que en él no hay fe. Él se mueve por lo que ve su vista, él se mueve por lo que ven sus ojos. Lot se acerca entonces a Sodoma poco a poco con sus tiendas. Dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, poco a poco se fue arrastrando hasta llegar a la ciudad. Ahora, cuando llega el momento de la destrucción de Sodoma, vemos que los ángeles llegan a la ciudad y Dios está dando una oportunidad a ver qué justo hay en la ciudad. Y Lot decide hospedarlos, ¿sí? O sea, el nivel de justicia de Lot tenía más que ver simplemente con un protocolo formal se podría decir, de ser buen anfitrión.
porque eso fue toda la justicia que mostró Lot en su vida. Ese fue todo el episodio de justicia que él pudo mostrar, fue hospedar a estas personas que en sí eran ángeles. Entonces hospeda a los ángeles, pero vemos que cuando él lleva a los ángeles a su casa, la gente de Sodoma y Gomorra quieren irrumpir en su casa. Y este es el espíritu de Sodoma y Gomorra, el de irrumpir en la casa, el de irrumpir en el diseño, trastocar el diseño y contaminarlo. Entonces ellos buscan irrumpir en la casa para, todos sabemos, querían que sacaran afuera a los ángeles, ¿sí? Y Lot, de alguna manera, toma una decisión que manifiesta su necedad y que manifiesta también su falta de entendimiento, su embotamiento espiritual. Lot sale afuera y les dice a la gente: ¿por qué no dejan tranquilos a estos hombres? Yo les voy a dar a mis hijas. Entonces esa actitud de darle a mis hijas, tal vez para la época puede ser normal, porque se entendía en la cultura antigua que los hijos eran una propiedad, no eran una dinastía, eran una propiedad como lo es un mueble, como lo es, qué sé yo, cualquier utensilio, cualquier electrodoméstico de su casa. Y entonces, como propiedad, él tenía, el padre en este caso, derecho a hacer con el hijo lo que quisiera. Pero esa es una cultura que estaba en las ciudades perversas como Sodoma, como Gomorra, ¿verdad? Como los reyes que venció Abraham. Ellos tenían esa cultura de hacer lo que quisieran con sus hijos. Pero en el reino, ¿verdad? Pero en el entendimiento de Dios, los hijos son importantes. Los hijos son, ¿verdad?, la manifestación de la casa, de la habitación. Los hijos son el resultado de este diseño original que es el vientre y la semilla. Entonces Lot toma esta decisión de ofrecer a sus hijas, y lo que hace finalmente es él mismo trastocar su casa con esta decisión al ofrecer a sus hijas. Y vemos, según la escritura, que los ángeles tomaron a Lot y dice que lo metieron dentro de la casa. O sea, lo meten dentro, salen los ángeles y dejan ciego a la gente que estaba ahí de Sodoma y Gomorra. Y entonces salen de Sodoma y Gomorra. Entonces, en esta historia vemos que Lot es una persona que es un aparentador, puse yo, porque aparenta justicia, pero en realidad no lo tiene. Aparenta justicia al llevar a los ángeles, aparenta justicia al salir, entre comillas, a defender a sus hospedados, pero en su corazón y en sus decisiones muestra su necedad. Al ofrecer a sus hijas muestra su necedad. Al salir de Sodoma y su esposa, sabiendo que la ciudad era perversa, al ver que la ciudad había intentado destruir su propia casa, aún así siente melancolía por dejarla y mira hacia atrás. ¿Por qué ocurre esto? Porque Lot y la casa de Lot, por decirlo así, ya estaba trastocada con las aguas de Sodoma, ya estaba trastocada con la voz de Sodoma en ellos. Así que Lot manifiesta una casa contaminada. Vamos a poner aquí una casa contaminada, el mismo símbolo de casa, pero Lot es una casa en contaminación, ¿sí? Es el diseño del vientre y la semilla, pero contaminados. Lot, a todo esto, su nombre es bien interesante porque significa velo. Y entonces es interesante ver cómo Dios evita tratar con Abraham a profundidad mientras Lot está ahí. Y cuando Lot ya sale, cuando se separan, a todo esto se separan porque Lot causaba división, o la gente de Lot causaba división en la tienda, en la casa de Abraham. Estaba trayendo división a la casa, y entonces cuando se separan, Abraham por fin puede empezar a desarrollar el diseño original. Ahora, vaya conmigo a Génesis 19:36. Génesis 19:36. Dice así: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces este versículo nos muestra lo que ocurre en la casa de Lot, cómo la casa de Lot ya estaba trastocada, ya estaba contaminada en el vientre y la semilla. Dice la escritura que Lot no encontró nada mejor que no tomar el consejo que le dieron. Los ángeles le dijeron: vete a tal lugar, y él dijo: la verdad no me quiero ir para allá.
prefiero quedarme en unas cuevas que están por aquí. Y él se queda en esas cuevas. Pero mientras está en esa cueva, que es su casa al final, su habitación, su hábitat es una cueva, ya no mora en una tienda, ya no mora ni siquiera en la ciudad porque la ciudad estaba destruida, se va a una cueva. Y en esa cueva, estas mujeres llegan, las hijas de Lot, ¿verdad? Llegan a esta conclusión. Ellas dicen, bueno, no hay hombre cerca, no hay persona cercana con quien podamos casarnos y nuestro padre va a quedar sin descendencia y entonces lo que tenemos que hacer es acostarnos con él emborrachándolo. Y ocurre esta situación que es lo que vemos en Génesis, y las dos hijas conciben de Lot, se produce este incesto, esta abominación, y entonces de esto salen dos hijos, ¿verdad? Uno es Moab y el otro es Amón, ¿verdad? O Ben-Amí, que vendría a ser la tribu de Amón o los amonitas. Entonces los moabitas y los amonitas van a ser de alguna forma la conclusión, el resultado de la contaminación de la casa en Lot, de la contaminación de la habitación en Lot. ¿Por qué todo esto es importante para ver acerca de Melquisedec? Porque Melquisedec es alguien que ministra en la casa, ministra en la habitación, y eso lo vamos a ir profundizando con los diferentes temas. Por eso al revisar el falso sacerdocio, que es lo que estamos viendo ahora, al mirar el falso sacerdocio, vamos a encontrar que este falso sacerdocio lo que hace es corromper la casa. Ese es el fin de un falso sacerdocio. Entonces Génesis 19:36 dice que las hijas tienen estos hijos, ¿verdad? De Lot, y se produce esta contaminación del vientre y de la semilla. Ahora, en este lugar yo quise poner aquí a Moab y Amón, que vendrían a manifestar un falso sacerdocio o vendrían a mostrar un falso sacerdocio. Les decía al inicio que Leví no es un falso sacerdocio. Leví es un sacerdocio legítimo, pero es un sacerdocio con fecha de caducidad. Es legítimo por cuanto Dios lo estableció para una temporada específica que está conforme a la ley, con una ley específica, en este caso la de Moisés, y con un pacto específico que es el pacto de Dios con Israel en Sinaí. Pero al terminar ese pacto, al terminar esa ley, termina también ese sacerdocio. O dicho como lo dice el escritor de Hebreos, termina el sacerdocio de Leví y entonces por lo tanto termina la fecha de esa ley. Y se levanta el sacerdocio de Melquisedec con otro pacto, con otra ley, que es la ley de la libertad, la ley de Cristo, ¿sí? Y con otra manifestación de ese sacerdocio. Ok, pero este sacerdocio que estamos viendo aquí es un falso sacerdocio que es la casa de Lot o la habitación de Lot, que al mismo tiempo es el falso sacerdocio de Moab y de Amón. Es interesante porque Dios tiene una guerra contra Moab y contra Amón durante toda la escritura, hasta finalmente raerlos, por decirlo así, de la tierra, vencerlos completamente. Es Josías finalmente el que vence toda la manifestación del falso sacerdocio, quien lo rompe, ¿verdad? Josías el reformador, que le llaman, y vamos a ver un poco de él un poco más adelante. Dice Números 21:29. Números 21:29. Dice: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces aquí hay un punto interesante acerca de Moab. Le llama el pueblo de Quemos. Y aquí tenemos a Quemos, cuyo nombre significa el destructor o más específico, el subyugador. Quemos, el subyugador o el fuego del subyugador. Entonces este es Quemos y era el dios que adoraba a Moab y Amón. Junto con otros dioses, este es el dios principal. Y entonces Quemos tiene se puede decir, una característica que es propia de Quemos, que tiene que ver con el fuego de subyugación. Entonces una característica de un falso sacerdocio es subyugar, es controlar a través de la violencia, a través de la amenaza, a través de la ira que no puede ser refrenada, a través del descontrol de la violencia. Dios tiene una guerra contra Quemos. Dios está empecinado, por decirlo así, en raer esta simiente falsa, en quitar esta voz falsa, esta contaminación de Quemos. Quemos, para ser un poco más detallista,
era un ídolo al que se le ponían los niños en los brazos, y entonces estos niños o eran sacrificados o eran quemados en un plato que ponían abajo. Una variante del culto a Quemos era Moloch, por ejemplo, que también se ve en la escritura como Dios lo condena muchas veces. Cada vez que la escritura dice porque pasaste tus hijos por fuego, cuando Dios condena a alguien o a un pueblo por pasar a sus hijos por fuego, está hablando de esta práctica que se tenía de traer a los hijos, a los primogénitos sobre todo, y quemarlos ahí delante del ídolo, ¿verdad? Con el fin de asegurar una buena vida. Entonces en esta dimensión, ¿verdad? De una casa torcida, de una casa contaminada, vemos este tipo de destrucción, ¿verdad? De ofrecer al hijo para yo estar bien o para yo perpetuar mi beneficio. Como le decía adelante, tiene que ver con una mentalidad que se creó en el pueblo a través de estos ídolos, a través de estos cultos y de estos falsos sacerdocios. Se creó la idea de que los hijos eran una propiedad que podía ser sacrificada. Y vemos que esto no es solo de esta cultura, es un espíritu de un falso sacerdocio. Lo vemos en culturas muy antiguas, como los incas, por ejemplo, como los mayas. Son culturas de falsos sacerdotes que efectivamente llevaban a los hijos, muchas veces de los reyes. En el caso, por ejemplo, de los incas, es bien conocida la historia de los niños de Aconcagua, que son momias, ¿verdad?, de niños que fueron llevados al monte, ¿verdad?, a todo el lugar donde hoy está el monte de la Aconcagua, y fueron enterrados vivos ahí, dejados en ese lugar enterrados para que murieran o congelados o por el golpe que les daban. Los drogaban y los enterraban en ese lugar. Y hasta el día de hoy están las momias de Aconcagua siendo exhibidas en algún museo. El asunto es este: ¿cómo llega un padre, ¿verdad?, a entregar a su hijo para ser sacrificado? En este caso es por esta visión que se tiene del hijo como sacrificable, ¿sí? Esto es interesante porque es una mentalidad que se crea producto de estos falsos sacerdotes, y entonces es una mentalidad que hasta el día de hoy perdura. Uno puede decir, bueno, pero hoy no existen esos ídolos. No existen los ídolos, pero existe una cultura en donde el hijo, en este caso, no es de mucha importancia y puede ser sacrificado con tal de que los padres o la casa, en este caso, mantenga su vigencia. Ok, vaya conmigo a Proverbios 16:27. Proverbios 16:27. Obviamente esta violencia está muy ligada al orgullo, está muy ligada a la rebelión, está muy ligada a la imposibilidad de ser sujeto o de sujetarse. Está ligada, como dice el nombre Quemos, a subyugar, a la necesidad de subyugar al otro. Está ligada a matrimonios, por ejemplo, que buscan subyugar al otro. No buscan una compañía, no buscan una comunión juntos, sino que subyugar al otro con su idea, con sus pensamientos, y para esto a veces se recurre incluso a la violencia. Proverbio 16:27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Esto es Quemos. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, cuando hablamos de un falso sacerdocio, no solo estamos hablando de órdenes monásticas, ¿verdad?, de la Reina del Cielo, que sí son falsos sacerdocios y también producen todo esto de quemar a los hijos, el celibato y todo aquello, de sacrificar a la herencia, de sacrificar a la genética, de sacrificar la voz, sino que también estamos hablando de gente que quiere vivir un sacerdocio, pero tiene estas características. Dice que el hombre perverso cava en busca del mal. O sea, busca una razón para enojarse, busca una razón para molestarse. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. O sea, que en sus palabras siempre hay violencia, siempre hay insulto, siempre hay destrucción, siempre hay gritería, siempre hay esta forma de destruir a través de las palabras. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta la contienda. O sea, es el que está buscando una pelea. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cómo busca la pelea? De dos formas: o con palabras muy violentas, o
sembrando esta desconfianza, este chisme, ¿verdad?, entre la gente para generar desconfianza uno a otro. Y con eso lo que se hace es destruir la casa. Eso es contaminar la habitación. Dios no puede habitar en una habitación así. Dios no puede ser señor de una casa así, a menos que esa casa se arrepienta. Vaya conmigo a Mateo 5:22. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí vemos que el Señor no le agrada y no acepta de alguna manera esta condición de una casa de violencia. Esta condición se puede decir de una casa propensa a la destrucción, no solo con las palabras. En este caso el Señor está condenando el hecho de con las palabras destruir a otro, sino también que a veces se llega incluso a la violencia física, a la violencia mucho más destructiva en términos físicos. Todo eso tiene que ver con un falso sacerdocio, con querer ministrar delante de la presencia de Dios, y eso es lo que Dios está diciendo ahí. Si vas a traer tu ofrenda, deja eso a un lado, reconcíliate primero y luego ven y trae la ofrenda. Y no es tanto por la ofrenda, sino por el hecho de ministrar o estar delante del Señor, teniendo una personalidad violenta, teniendo una personalidad destructiva. Entonces lo que el Señor pide de nosotros es que venzamos toda violencia en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nuestra boca, en fin, y dejemos de alguna forma de colaborar o contribuir en la destrucción de la habitación, sino que podamos nosotros mantener este diseño original y caminar conforme al diseño de Melquisedec. Ahora, vaya conmigo a Proverbios, o mejor a Segunda de Reyes. Con este versículo va a quedar más claro. Segunda de Reyes 3:26. Segunda de Reyes 3:26. Es terrible cuando en las casas hay una constante manifestación de ira, de destrucción, de rencilla, de pelea, de gritería, porque eso contamina, vuelvo a decir, la habitación, contamina y destruye también a la generación que está por venir. No hay ninguna persona que haya nacido o que se haya desarrollado totalmente sana en una casa de violencia. Segunda de Reyes 3:26 dice: y cuando el rey de Moab vio que era vencido, fíjense, el rey de Moab, en la batalla tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Intentó arrancar por un lugar con 700 hombres y no pudo. Dice: entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Fíjense que para poder evitar su destrucción, este hombre toma a su primogénito, que debía sucederlo, y entonces lo sacrifica ahí en el muro. Y con esto podemos ver cómo es el corazón, ¿verdad?, de este falso sacerdote. Y lo vemos a la hora, por ejemplo, de establecer un sucesor. Muchas familias, en su empresa, en su negocio e incluso en la iglesia, no pueden hacerlo básicamente porque están sacrificando a la siguiente generación para ellos mantenerse en pie. Y esto es algo que se ve muchísimo en la iglesia y las denominaciones, el sacrificar a la siguiente generación para ellos mantenerse en pie, el usar a una generación simplemente para mantener vivo el sistema. Y entonces, de alguna manera, la generación que viene siempre va a impulsar por cambio, siempre va a impulsar por mejora, siempre va a impulsar por volver a definir algunas cosas. Pero en el sacerdocio, en el falso sacerdote de Moab y de Amón, se va a quemar, se va a sacrificar a la siguiente generación con el fin de mantener el poder de los que están establecidos ya en ese lugar. ¿Cómo lo hacen? A través del sacrificio, a través de la violencia,
lo voy a decir en términos más prácticos, una familia violenta, un padre violento, una madre violenta, con sus hijos, con las palabras de destrucción que suelta sobre ellos, está quemando, está destruyendo una simiente, está destruyendo a los que vienen, con tal de ellos permanecer en el poder, digamos, o la casa o el control de todo lo que está alrededor. Entonces vemos muchas madres y muchos padres, desgraciadamente, que usan las palabras de destrucción, de descalificar al hijo para poder bajar, digamos, el ímpetu de él y de alguna manera con esto asegurarse el control de la casa o de lo que está alrededor. Obviamente eso no le agrada al Señor, eso tiene más que ver con la necedad de Lot que con el desarrollo de un sacerdocio como el de Melquisedec. Ahora, vaya conmigo, vamos a ver otro aspecto, porque todo esto que acabamos de hablar tiene que ver con Quemos, con la destrucción propia y violenta de Quemos. Pero vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la contaminación de las aguas. Como se dieron cuenta, Quemos está muy ligado a destruir la semilla, ¿sí? A destruir la voz, a dejar hombres sin voz, a que el día de mañana crezcan los hijos y no tengan voz para hablar, no tengan voz para enfrentarse a la vida, no tengan voz para sembrar, ¿verdad?, una idea del cielo en ellos. Entonces, cuando llegan a la casa del Señor, cuando llegan a la congregación de los santos, lo ideal es que los pastores, los ancianos de la congregación, tomen a esta gente que es claro que han sido destruidos en su identidad y vuelvan a establecer, ¿verdad?, la identidad en ellos, que ellos comiencen una vez más a oír la voz de Dios, no solo a oír nuestro mandato o nuestro consejo, sino que ellos puedan oír la voz de Dios de forma personal. Y de esta manera van a recuperar su voz y van a recuperar la semilla, van a recuperar la voz de Dios, ¿verdad?, en ellos, para establecer la semilla que está en su espíritu. Amén. Esa es una forma de romper con el ciclo destructivo de Quemos. Ahora vaya conmigo a, le dije números 25.1. Y aquí vemos otro aspecto de contaminación que tiene que ver con la contaminación de las aguas en el falso sacerdocio. Entonces el falso sacerdocio tiene estos dos aspectos por lo menos que son claros. Uno, la destrucción de la semilla a través de la violencia, a través de las palabras violentas y a través de las acciones violentas. Y dos, la contaminación del agua o del vientre, en este caso, que va a ser o se va a originar a través de la inmoralidad. La inmoralidad, voy a poner aquí inmoralidad, eso está abreviado, ¿verdad? La inmoralidad va a ser la manera de contaminar entonces las aguas. Dice el número 25.1: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense, las hijas de Moab fueron a llevar a la fornicación a los hijos de Israel, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, efectivamente empezaron a ser contaminados y la casa de Abraham estaba propensa a ser contaminada. Y dice la escritura que después de esto comenzó una plaga y empezaron a morir, ¿verdad?, los hijos de Israel. Y en el 25.7 dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, este es el nieto de Aarón, ¿verdad?, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Vio un hombre de Israel que tomó una mujer de Moab para contaminarse con ella. Y cuando iba a la tienda, Fines tomó una lanza y los siguió. Dice: y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos en este episodio, ¿verdad?, que se empieza a dar esta contaminación del vientre a través de la inmoralidad. ¿Y qué es lo que hace el hijo de Aarón, o el nieto en este caso de Aarón, hijo de Eliezer? Él atraviesa por el vientre a esta mujer y con eso establece un juicio contra la contaminación del vientre y se cesa y separa de alguna forma la mortandad en Israel. Ahora, lo interesante de esto es que Fines está representando al sacerdocio legítimo en ese momento, que era el de Leví por el pacto de Moisés. Entonces él, como sacerdote legítimo, tiene autoridad para contrarrestar, ¿verdad?, la contaminación del sacerdocio falso de Madián, de Moab, de Amón
y de todas estas tribus que se unían y adoraban a los mismos dioses. Entonces, lo que hace Finees es traer un juicio contra el vientre. Un juicio contra el vientre contaminado, contra las aguas de contaminación, en este caso a través de un sacerdocio verdadero, de un sacerdocio genuino. Entonces el sacerdocio de Melquisedec, cuando se instaura en una casa, va de alguna manera a contrarrestar, a enjuiciar, por un lado la violencia y por otro lado la contaminación de las aguas a través de la inmoralidad. Amén. Ahora, es interesante que haya sido Finees, porque si recuerdan, Aarón había pecado ya con idolatría, que es el espíritu de fornicación, cuando construyó el becerro. ¿Se acuerdan que Aarón forjó el becerro con el que Israel pecó y Moisés dice que rompió las tablas de la ley cuando vio el becerro? Entonces Aarón ya no tenía autoridad para vencer este sistema porque él ya había caído en inmoralidad. Y si bien es cierto, no lo hizo nunca más, no cayó más en este espíritu de idolatría, que es el mismo espíritu de fornicación, aún así ya no tenía autoridad. Esto es interesante observarlo porque muchas veces Dios va a usar a la siguiente generación para vencer, ¿sí?, la inmoralidad de una casa. Dios va a usar una generación que no haya sido trastocada por la inmoralidad, como lo ha sido toda una casa, para vencer la inmoralidad de esa casa. Y lo hace en este caso con Finees, hijo de Eleazar. Amén. ¿Por qué es importante todo esto, lo que estamos hablando? Porque como Dios usa las generaciones venideras para establecer juicio con cosas que se han perpetuado en una casa, por lo mismo el diablo intenta siempre destruir a la siguiente generación, contaminarla o de alguna forma destruir su semilla, su voz, su simiente. Amén. Ahora, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Fíjese, aquí Pedro está hablando de supuestos cristianos que estaban ministrando a la iglesia, y él habla de ellos como gente muy perversa, y dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí vemos una condición propia de Quemos, de un subyugador, de un violento, que desprecia el señorío, desprecia sujetarse a alguien y también quiere sujetar a todos. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, se puede ver en sus palabras, en las palabras de estas personas, su nivel de violencia. ¿Sí? Son gente que no le gusta sujetarse en ningún sentido. Poco más abajo en el 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Este es un falso sacerdocio. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, se transforman en hijos de maldición este falso sacerdocio porque está contaminando todo lo que está a su alrededor. Han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es interesante esto porque, si se recuerdan, Balaam fue contratado por el rey de Moab. O sea, el rey de Moab sabe, ¿verdad? O Moab, Amón y esta casa de falsos sacerdotes sabe cómo contaminar una habitación. Y para contaminarla ha usado a Quemos, ha usado la contaminación a través de la inmoralidad, y también usa un falso profeta, en este caso Balaam. Le dice Balaam: por favor, ve y maldice a este pueblo. Ve por favor y sé tropiezo para este pueblo. Obviamente el Señor salió al encuentro de Balaam y toda la historia que conocemos acerca del burro que habla, bla, 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 y todo aquello. Pero lo que queremos que pueda ver, lo que quiero que pueda ver ahora, es cómo el falso sacerdote es capaz de usar también una falsa profecía, de usar también una falsa palabra futura, ¿sí?, para contaminar a las almas inconstantes. ¿Cómo puedo yo ver y arrepentirme de haber sido parte de un falso sacerdocio? Arrepintiéndome primero de la violencia, de las palabras,
arrepintiéndome de la violencia de mis actos, arrepintiéndome de la ira, ¿verdad? Y de la contienda que hay en mí. Como bien dice Pedro, son rencillosos, pelean unos con otros, atrevidos y contumaces, desprecian el señorío, arrepintiéndome de todo aquello. Y también arrepintiéndonos de toda inmoralidad. Si nosotros logramos arrepentirnos de aquello y limpiarnos de todo aquello, entonces recién podemos entrar a un sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el orden de Melquisedec, la voz, la semilla, fluye libremente a través del Espíritu. Y en el orden de Melquisedec, las aguas están puras, son purificadas porque tienen la esencia de Jesucristo mismo. Ahora, vaya conmigo a Proverbios 6:26. Y cuando hablamos de inmoralidad, no solo quiero que se centre en lo que es inmoralidad sexual, en lo que es pornografía, adulterio, fornicación y todas estas cosas, engaño, en fin, que sí, obviamente son muy contrarias. No se puede caminar bajo el orden de Melquisedec con estas cosas, como hemos venido viendo. Sino que también quiero que se extienda su entendimiento a ver que la lujuria, la lascivia, también tiene que ver con no refrenar los deseos, con no poder establecer qué es un deseo y qué es una necesidad. Por ejemplo, una necesidad es comer, ¿sí? Pero puede transformarse en una avaricia, en una lujuria, el comer cosas que no necesito comer, o que definitivamente ya estoy lleno, sin embargo sigo comiendo y sigo comiendo. Eso se transforma en una lujuria y es por lo tanto un deseo que no ha sido frenado, ¿verdad? No hay un dominio propio. Y todas estas cosas son, de alguna manera, una forma de inmoralidad. Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? O sea, está hablando de que se va a quemar todo lo que él tenía, ¿verdad? Como propiedad, va a morir por causa de haber ido a la casa de la prostitución. Entonces esto es bien interesante porque vemos aquí el falso sacerdocio destruyendo la casa. Dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y aquí vemos todo esto que tiene que ver con el fuego de quema y que tiene que ver con la contaminación de las aguas, con la contaminación de la pureza de una casa. Dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. O sea, hay una destrucción por causa de no refrenar el deseo. Hay una destrucción por causa de no poner freno, ¿verdad?, a una perversión, por causa de no ser descontaminado. Ahora, ¿cómo venzo esto? Vuelvo al mismo punto, a través de una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, el cual clavó en la cruz al cuerpo de pecado. Toda la autoridad y el poder del falso sacerdocio fue llevado a la cruz por Jesucristo, fue retirada su autoridad y su poder por Jesucristo, y en la resurrección de Jesucristo quedó establecido un solo sacerdocio con autoridad y con poder, y es el sacerdocio de Melquisedec, del cual estamos aprendiendo hoy. Dice más abajo en el 6:32 de Proverbios, dice: mas el que cometa adulterio falto de entendimiento, corrompe su alma el que el tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es una afrenta que nunca se va a borrar de él, siempre va a quedar ahí dando vueltas. Dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. O sea, el adulterio despierta destrucción también. El adulterio despierta ese espíritu de quemo, de violencia a través de los celos. Dice: no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones, aunque le regale muchas cosas a aquel, ¿verdad?, que engañaste, o a aquel con el cual engañaste. No se puede refrenar la destrucción. Amén. Hay un vacío, hay una destrucción, no solo de la casa, quiero que se entienda, principalmente de la habitación, obviamente, y de la casa, y de la dinastía, y de la familia, hay una destrucción. Pero también hay una destrucción espiritual en la casa de Dios, que somos nosotros, cuando se cae en este tipo de cosas. Ahora, vaya conmigo a Segunda de Reyes. Con esto ya me voy acercando al final.
Segunda de Reyes 22:10. Segunda de Reyes 22:10. Había una manera, antiguamente, por ejemplo, según la ley de Moisés, cuando había una sospecha de adulterio por parte de una mujer, lo que hacía el marido era traer a la mujer, ¿sí?, al sacerdote, y el sacerdote preparaba un agua, y en esa agua echaba algunas cosas, ceniza, en fin, y con esa agua le decía a la mujer, bueno, tómatela. Si tú no caíste en adulterio, esta agua no te va a hacer nada, va a estar todo ok. Pero si tú pecaste y caíste en adulterio, entonces cuando te tomes el agua, el vientre se te va a inflamar. Entonces había un agua que ellos usaban para probar la pureza. Y en este tiempo, ya no se usa ese tipo de agua obviamente, pero en este tiempo las aguas del Espíritu vienen a probar, a limpiar nuestro ser, para quitar toda impureza de nuestro interior y de las aguas de nuestra casa. Amén. Segunda de Reyes, entonces. Segunda de Reyes 22:10. Dice así: Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Este es Josías, el rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Josías? Que Josías, cuando escucha las palabras de Dios, ¿sí?, cuando escucha la voz de Dios sobre él, se da cuenta que la casa estaba destruida. Se da cuenta que la casa de Israel estaba en ruinas, espiritualmente hablando, y que eso se manifestaba incluso en que el templo, donde había sido construida la casa de Dios, de ese momento que David construyó, también estaba completamente destruido. Así que Josías se propone algo en su corazón. Y esto es algo que tenemos que tomar en este día. A través de este tema quiero que usted pueda tomar. Josías se propone en su corazón reedificar la casa, reedificar la habitación, reedificar el lugar de la morada de Dios. Y para eso lo que hace es recurrir a las palabras de Dios que le enseñen a cómo edificar esta casa. Ya no tener una casa como la de Lot, ya no tener una casa contaminada con un falso sacerdocio, con violencia, con inmoralidad y con destrucción que traiga a la siguiente generación ruina, sino una casa conforme al orden de Melquisedec, una casa como la habitación que Dios quería para Adán y para su mujer, una casa como la de Abraham, ¿verdad?, que puede recibir las promesas de Dios, que puede ser prosperada, que puede progresar, que puede sacar agua del desierto, que puede volver fértil el campo que está seco. Una casa distinta, una habitación diferente, proponernos construir esa habitación, reconstruir una vez más esa habitación. Y eso es lo que hace Josías, y ese es el espíritu del reformador, ¿verdad? A Josías se le conoce, dentro de los estudiosos, los teóricos de la escritura, se le conoce como Josías el reformador por esta condición que él tiene en su corazón de querer edificar la casa de su Señor. Dice Segunda de Reyes, un poco más adelante en el capítulo 23:13, dice, si lo tiene puede buscar 23 versículo 13, dice: asimismo profanó el rey Josías, ¿sí?, los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces aquí vemos que Josías, para poder reconstruir la casa, para poder levantar, ¿verdad?, la habitación dentro de Israel, él sabe que tiene que destruir los lugares altos, los ídolos, destruir, dicho de otra forma, todo lo que tiene que ver con un falso sacerdocio. Y destruye entonces a Milcom, que es este tipo de Moloch, destruye a Quemos, ¿sí?, y aparte empieza a destruir todo tipo de ídolos que estaban en los lugares altos. Muchos de ellos habían sido puestos por el propio Salomón, ¿verdad?, que cometió este gran error, esta abominación de construir la casa de Dios según los planos de su padre David, y al mismo tiempo construirle casa a ídolos para sus esposas. Entonces ahí vemos cómo la habitación fue trastocada desde un inicio. Los planos de David estaban bien, pero Salomón no supo construir la casa de Dios, no supo edificar la habitación de Dios, y entonces él mismo, Salomón, cae, ¿verdad?,
en esta condición de tener una casa en destrucción. Los hijos de Salomón no pudieron gobernar, sino que el gobierno fue quitado de sus manos, fue partido en dos, fue dividido, como Lot, ¿verdad?, que traía división. Vino división sobre Israel, se separó en el norte y en el sur, las tribus, ¿verdad?, en dos reinos, el de Damasco y el de Jerusalén. ¿Por qué? Básicamente porque Salomón había corrompido la habitación de Dios. Entonces, para ir terminando, ahora sí, vaya conmigo a Hebreos 7, y vamos a revisarlo a la luz de un salmo de David, Hebreos 7, que tiene que ver con esta edificación de la casa por parte de Melquisedec. Dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Fíjese, Melquisedec, el rey de Salem, que es Salem, un lugar que se le llamaba paz, ¿verdad? Rey de paz. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melch, ¿verdad? Y también rey de Salem, Melquisedec. Entonces esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no tiene una habitación terrenal, eso está diciendo. Que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec habita en la habitación del cielo. No tiene casa terrenal, sino que tiene casa en los cielos. Semejante al Hijo de Dios. Considerad pues cuán grande era este, dice, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Fíjense el término que usa. Abraham, el patriarca, o sea, el padre de familia, el padre de la casa, dio diezmo según el orden de Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Vuelve con el término de casa, de habitación, de familia. Dice, aunque Leví es hermano de todos ellos, él recibe los diezmos del resto. Pero, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o aquel que tiene, ¿verdad?, su habitación en los cielos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cuáles eran las promesas para Abraham? La promesa estaba en Isaac, en el Isaac que iban a hacer. La promesa estaba en la familia. La promesa estaba para su casa. Abraham recibió promesas para su casa. Él salió con todas las estrellas, con todas las generaciones. Dios le mostró la arena del mar, le dijo, así va a ser tu descendencia. ¿Qué es lo que quiero mostrarle con esto? Melquisedec sale a bendecir a Abraham para bendecir su habitación, para bendecir su casa, para bendecir este diseño original del sacerdocio original, de la semilla y el vientre, unidos como una sola cosa para gobernar. Ahora, Salmo 76.1, se lo leo yo, manténgase usted ahí en Hebreos. Mientras tanto, yo le leo este salmo, lo puede anotar si quiere. Salmo 76.1 y 2, dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Por qué quería leer este versículo? Para que vea que Salem, el lugar donde dice que venía Melquisedec, es el territorio donde David busca después para establecer ahí su casa y para establecer el templo de Jerusalén. Jerusalén básicamente es Salem, el mismo territorio. Así que David buscaba este sacerdocio. David quería entender el sacerdocio de Melquisedec. David sabía que el sacerdocio de Melquisedec era mayor. Así que lo busca, así que va tras él y encuentra este territorio, lo toma. Todos sabemos que David tuvo que conquistar el territorio, ¿verdad?, para establecer ahí a Jerusalén. Salem es la habitación en Sión. Dice, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. Su casa, su morada está en Salem, en lo alto. Ahora, Dios no está buscando un territorio físico. El lugar de paz, el Salem original, está en los cielos, donde Melquisedec, dice la Escritura, no tiene por eso dinastía en la tierra, porque la morada está en los cielos. Hebreos 3.1. Ahora, siguiendo en Hebreo, bajemos un poco más a Hebreos 3.1. Dice: por tanto, hermanos santos,
partícipes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? Sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue un buen mayordomo de la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés viene a ser un buen mayordomo de la casa de Dios, y Melquisedec, que es Jesucristo, no solo es mayordomo, dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si bien es cierto, Moisés fue un buen mayordomo de la casa de Dios, Jesucristo es el dueño de la casa por cuanto Él la levantó. Él edificó a la iglesia. Él levantó una nueva morada que es la Sion celestial, que es la iglesia de Jesucristo, que es su habitación finalmente, en donde el diseño original es establecido una vez más, según el orden de Melquisedec. Entonces, amigos, restauremos la casa de Dios en nosotros. Dios nos ha hecho templo de Él, y por lo tanto restaurémoslo en nosotros y en nuestra familia y en nuestra ciudad y en nuestra nación. Tomemos este espíritu reformador de Josías y levantémonos para escuchar la voz de Dios y poder levantar una vez más la casa del Señor. Gracias por tener este tiempo, por prestar esa atención que usted ha puesto. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que ponga en nosotros ese espíritu de reforma? Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia, y por permitirnos entender, Señor, que el falso sacerdocio no procede de ti. Desechamos una vez más, Señor, toda violencia, toda inmoralidad y todo aquello, Señor, que nos impide caminar según el orden de Melquisedec. Padre, y permítenos, Señor, como este Melquisedec, Señor, caminar en ese sacerdocio que le edifica la casa, que bendice la casa, como bendijo a Abraham y su dinastía, Señor. Que ese sacerdocio bendiga la habitación en nosotros primeramente, pero también en nuestras familias, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Gracias, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese espíritu reformador como lo hiciste en Josías, para levantarnos a edificar una vez más tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean muy bendecidos, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.